Bienvenidos sean todos a Leamos la Palabra juntos. Hoy vamos a leer Juan capítulo 2. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida también. Así que vamos a la palabra. Tenga su mente lista, su corazón listo y la Biblia lista. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 2. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la celebración se acabó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «Se quedaron sin vino». «Apreciada mujer, no es nuestro problema», respondió Jesús. «Todavía no ha llegado mi momento». Sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Cerca de allí había 6 tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros. Jesús les dijo a los sirvientes: «Llenen las tinajas con agua». Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias». Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. «Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero», le dijo, «y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora». Esta señal milagrosa de Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de la boda, se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: «Saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado». Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice: «El celo por la casa de Dios me consumirá». Pero los líderes judíos exigieron: «¿Qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe». «De acuerdo», contestó Jesús, «destruyan este templo y en 3 días lo levantaré». «¿Qué dices?», exclamaron. «Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días». Pero cuando Jesús les dijo «este templo», se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Amén. Capítulo número 2. Bien, aquí, amados hermanos, vemos un par de facetas, no facetas, sino un par de sucesos en la vida de Jesús. El primero dice que estando en una ciudad llamada Caná de Galilea fue invitado a una boda y este milagro lo registra el apóstol Juan. Dice que estaba con sus discípulos. Vemos que el capítulo 1 ya había reclutado a algunos de los discípulos. Así que dice que María, la madre de Jesús y sus discípulos fueron a la boda. Al final, como cuando vemos que Jesús se regresa a Capernaum, vemos que también iban los hermanos de Jesús. Así que toda la familia estaba invitada a esta boda. Y vemos aquí Jesús participando de un acto social, de un evento social. Y en aquel entonces, hermanos, las bodas eran, por lo que sabemos, de duración larga. 1 semana duraban las bodas. Y era pues muy importante que los anfitriones, los novios, la familia,
pues tuviera lo suficiente para comer, para toda la gente, que normalmente era casi todo el pueblo el que se reunía, y bueno, también para beber, ¿verdad? El vino era muy importante en esas celebraciones. Y una de las cosas vergonzosas era que se les terminara algo. Y bueno, sucede que se les termina el vino. Y por alguna razón, bueno, María, que era la madre de Jesús, sabía quién era Jesús, sabía que él era hijo de Dios porque había concebido no de un varón, sino del Espíritu Santo. Y ella sabía que él era el hijo de Dios y todo lo que podía hacer. Va con Jesús y les dice: oye, se les acabó el vino. Es lo único que les dice, ¿verdad? Se le acabó el vino. Y Jesús le responde: bueno, ese no es parece una respuesta, ¿verdad? Ese no es mi problema, ¿verdad? Le dice: apreciada mujer, ese no es nuestro problema. Sabía que María le estaba pidiendo a Jesús que hiciera un milagro, que hiciera algo para evitar este momento embarazoso, ¿verdad? Para los novios. Y le dice: todavía no llega mi momento. Todavía no llega el momento en que él iba a iniciar su ministerio, darse a conocer. Dice el versículo 5, me llama la atención, que dice: sin embargo, su madre le dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Vemos aquí a María, ¿verdad? Que aun y cuando Jesús le dice: no es mi tiempo todavía, no es mi problema, vemos a María que dice: sin embargo, aunque Jesús le dijo eso, hagan lo que él les diga. Y esta frase es muy importante: hagan lo que él les ordene, hagan lo que él les diga, sigan sus instrucciones, hermanos. Y vemos a través de los evangelios tantas palabras, instrucciones y cosas que Jesús nos enseña, que esta frase que dijo la madre de Jesús, ¿verdad? Hagan lo que él les diga, se vuelve muy importante y resuena para nosotros también. Porque en cierta manera, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando venimos a Él, nos convertimos también en sus sirvientes. Y tenemos que ser obedientes. Y algo que Jesús pide a sus discípulos, y dice: si me aman, obedézcanme. Entonces, Jesús hace, ¿verdad?, el milagro. Manda llenar unas tinajas de agua, la manda que se la lleven al anfitrión, ¿verdad?, o al maestro de ceremonias. Y prueba el agua ya convertida en vino, y resulta que no era cualquier vino, era de lo mejor, el mejor vino que él había probado. Se sorprende y habla con el novio, le dice: oye, tú estás al revés, porque normalmente el vino bueno se sirve primero, y luego ya cuando la gente ha bebido, ¿verdad?, y está un poco feliz, pues ya les da el vino más barato. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Él no sabía lo que acababa de suceder. Los sirvientes lo aclara ahí, Juan, ¿verdad? Ellos sí sabían. Y a causa de este milagro dice que sus discípulos iban creyendo en él, iban creyendo más en él, iban aumentando más su fe en él. Por eso, hermano, yo quiero también animarle para que, mire, usted y yo, cuando vamos a verlo más adelante, ¿verdad?, en una oración que Jesús hace ahí, cuando ora por sus discípulos, y él bendice a quienes a los que han de creer en mí por testimonio de ellos, a los que han de creer en mí por testimonio de ellos. Jesús ora por usted y por mí. Y que quizá no es necesario que usted y yo veamos un milagro para poder creer en Jesús. Podemos ver el milagro más grande de todos, que es el cambio de nuestra vida. Cuando usted viene a Cristo, Él cambia su vida. Si usted necesita un cambio de vida, venga a Cristo, venga a Jesús, que convirtió el agua en vino, que hizo milagros cuando estuvo aquí en la tierra. Él sigue vivo, Él resucitó de los muertos, y lo vamos a ver en la siguiente parte. Él está vivo y Él puede cambiar su vida. Venga a Él si usted necesita un cambio radical de vida. Todo aquel que viene a Cristo y tiene un encuentro con Cristo no sale igual de ese encuentro, sale transformado. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Entonces, venga a Cristo, y esto va a aumentar su fe. Y claro, vamos a empezar a poder ver más milagros de Jesús, porque Él sigue haciendo milagros el día de hoy. Él sigue vigente el día de hoy. Su poder sigue vigente el día de hoy, y más aún, Él nos ha dado autoridad a quienes creemos en Él, ¿verdad? Y ya lo decía Marcos cuando lo leímos: a todas estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Debemos creer en Él. Así que yo lo invito para que venga a Él. La siguiente parte dice que llegan a Jerusalén y se encuentran con que se iba a celebrar la Pascua, y el templo se había hecho una costumbre en la celebración de la Pascua, que era la celebración de cuando los judíos
salieron de Egipto librados de la esclavitud, la celebraban cada año y tenían que venir a Jerusalén, al templo, a celebrar. Pero venían judíos de todas partes, de muchas partes del mundo. Y se había hecho una costumbre que en el templo hubiera personas que vendieran animales para el sacrificio, porque las personas no podían traerlas desde el viaje, de que tuvieran que cambiar dinero, del dinero que traían extranjero al dinero local de Jerusalén. Pero esto había convertido también de que muchas personas fueran abusivas, de que muchas personas robaran, de que muchas personas hicieran negocios con trampas, ¿verdad? Y que lo hicieran dentro del templo. Cuando Jesús ve y llega a todo esto, dice que toma una cuerda y las usa como látigo y voltea las mesas, suelta a los animales y les grita y les exige: saquen todas esas cosas de aquí y dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado, ¿verdad? Él estaba celoso de ese lugar. Era la casa de Dios, era el templo donde se celebraban los sacrificios para agradar a Dios, pero la maldad de la gente y el corazón avaro de la gente lo había convertido en un mercado. Luego le piden un milagro. ¿Con qué autoridad haces esto?, le dicen ahí las autoridades religiosas. Y él les dice: destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Pero dice ahí claramente, no se refería al templo físico, se refería a su cuerpo. Él estaba profetizando lo que iba a suceder, que él iba a morir y al 3er día iba a resucitar. Y dice que cuando él resucitó, los discípulos recordaron lo que él había dicho. Recordaron esto. Él se refería a su cuerpo. Y al final hay una frase, o los últimos versículos, a partir del 23, dice que mucha gente empezó a creer en él por los milagros que él hacía. Y bueno, eso es como no creer en alguien que hace milagros. Pero dice ahí que aunque mucha gente empezó a creer en él, él no confiaba en la gente porque conocía sus corazones. Él sabía que solamente creían en él por lo que él hacía, pero faltaba que creyeran en él por lo que él dijera, por sus enseñanzas. Y esa es la fe verdadera. Aunque Jesús no haga el milagro que yo estoy esperando, ¿soy capaz de creer en él? ¿O creo en él solo por conveniencia? ¿O creo en él solo porque mi corazón egoísta me lleva a creer en él, buscando algo en él, algo que me beneficie? Yo le invito para que usted y yo creamos en él. Crea en él, crea en sus palabras, crea que él es el Hijo de Dios. Créalo con todo su corazón. Créalo. Y cuando usted hace esto, como le mencioné al principio, en el capítulo 1, dice: usted es un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es diferente. No todos somos hijos de Dios. No todo, ¿verdad? El que dice al final, ¿verdad?, que estemos en su presencia, el que me diga Señor, Señor, ¿verdad?, será salvo. Sino todo aquel que me obedece. Y creer en él no solamente es sí, pues yo creo en él, porque dice ahí, ¿verdad?, también que el diablo cree y tiembla ante él. Pero creer en él es obedecer a él, es creerle a él, creer lo que él hace, creer lo que él dijo, creer lo que él ordenó y obedecerle. Y de esa manera nosotros demostramos nuestra fe en él. Y si él hace milagros a nuestro alrededor y en nuestra vida, gloria a su nombre, es para glorificarse. Y si no lo hace, gloria a su nombre, no dejamos de creer en él. Bien, mis amados, gracias por conectarse en este día. Espero que esta palabra haya bendecido su corazón. El día de mañana vamos a leer el capítulo 3, un capítulo fantástico, icónico dentro del Evangelio de San Juan, con un versículo muy famoso que encierra todo el propósito de Dios para usted y para mí.